a las 1. Bueno, sean todos bienvenidos. Hemos empezado ya la grabación de este nuevo tema que el Señor, gracias a Dios, nos permite reunirnos una vez más. Como pueden ver en la pantalla que les estoy compartiendo, hoy vamos a hablar de dos de esos temas que siempre suelen preguntarnos bastante, uno en particular que es el tema de la confesión de pecados, que cómo está eso que o escuchamos fuera de la iglesia, que yo no tengo por qué confesarme con un pecador más pecador que yo inclusive, que yo me confieso directamente con Dios. ¿Cómo estará el asunto entonces? Y vamos a ver también el tema de la unción de enfermos, a cargo del hermano Alvarito, que nos va a estar acompañando esta noche en la exposición del tema, junto con su esposita Vivi. Y detrás de escenas, o en el medio o adelante, nos va a estar acompañando también el hermano Reinier por ambos chats, el chat de Meet y el chat de WhatsApp. De esta manera, antes de empezar el tema, vamos a pedirle a nuestros expositores si nos pueden compartir sus cámaras un momento para que podamos verlos, por aquello de que alguien todavía no tenga el gusto de conocerlos. Entonces, Alvarito, no sé si nos puedes abrir tu cámara y presentarte un momentito para que los hermanos te puedan ver. Sí, claro, aquí estoy con cámara el día de hoy, esperemos que no haya ninguna situación con el internet. Muy feliz de estar esta noche, de estar en este llamamiento que hace nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre, a todos los que somos predicadores. Cuando hablo de predicadores me refiero a todos y cada uno de los que estamos aquí hoy presentes. Estoy muy feliz de dar este tema de la confesión y la unción de los enfermos. Todos los temas sacramentales de los sacramentos son importantes y como medios de salvación que son. Entonces estoy muy feliz de compartir con ustedes. Espero que sea de mucha bendición. Eso le pido a Dios. Gracias, Alvarito. Y hermano Reinier, si puedes abrir un momento tu cámara, tu micrófono para que los hermanos te puedan ver. Saludos a todos, buenas noches. Aquí en conexión con Alvarito y con Vivi, con Bailer y con todos ustedes. Y a ver, este tema muy interesante. Esperamos que sea de mucho provecho. Gracias, Reinier. Y vamos entonces con Vivi, si nos puedes por favor abrir un momentito tu cámara, tu micrófono, para que todos los hermanos te puedan ver y te puedas presentar también. Vivi, Ah, solo ah, ahora sí ya te que, escuchamos. bueno, buenas noches a todos. Para el ministerio siempre, de verdad es un gusto es podernos reunir cada martes. Al final, yo creo que nosotros somos un instrumento que el Señor usa para poder de alguna forma transmitir lo que a lo largo de los años, algunos más tiempo y otros menos tiempo, hemos aprendido en este caminar de la apologética. Así que bienvenidos a todos. Gracias, Vivi. Hermanos, antes de empezar con el curso, vamos a hacer lo que yo siempre hago en todas las clases y que como ya lo sabrán, me escucharán hasta el último día de las clases, recordar cuáles son las reglas del juego. La primera es por favor tener los micrófonos y las cámaras apagadas. Esto por razón de no saturar el tema del internet para que la clase pueda ser un poco más fluida. Puedan escuchar a Alvarito, a Vivi y a Renier cuando ellos intervengan para que los puedan escuchar mejor. También para que no se metan ruidos de fondo que tal vez no sería conveniente o alguna imagen de fondo que tampoco sería conveniente que quede grabada, especialmente recordando que la grabación de la clase, todo lo que se comparte, queda publicado en nuestro canal de YouTube. Las preguntas al chat. Vamos a tener al hermano Reinier ayudándonos, apoyándonos en ambos chats, el chat de Meet y el chat de WhatsApp. Entonces las preguntas las vamos a hacer por ese canal. Ser cortés, de verdad, damos siempre la bienvenida a la sana discusión, pero énfasis en la palabra sana discusión. La crítica constructiva siempre es bienvenida, siempre y cuando sea constructiva. Em, no es un foro, pero en esto, la semana pasada tuvimos una muy buena experiencia de dejar el chat abierto el día siguiente de la presentación,
por si alguien todavía desea comentar algo más, que tal vez en este momento, por un tema de la restricción del horario, no se pueda ampliar a profundidad o con toda la amplitud que se quisiera. Entonces, este momento de la clase no es un foro, pero vamos a probar cómo nos va dejando el chat de WhatsApp abierto el día de mañana, el día después de la clase. A ver cómo nos va. Una nota aclaratoria, la palabra Jehová. Como bien saben, en el catolicismo le llamamos a Dios por el nombre de Yahvé, no de Jehová. Esto inclusive lo vamos a ver a más profundidad en una clase más adelante. Pero por ahora quiero hacer la aclaración de que si en algún momento de la presentación, ahorita no recuerdo porque no la he visto, ahorita Alvarito nos irá a decir, pero si ven la palabra Jehová, esto no es un error de parte nuestra. Esto es intencional con el fin de ejemplificar que inclusive en Biblias no católicas la misma enseñanza que queremos dar a entender está también ahí. Entonces, que cierta enseñanza no es solo porque está en una Biblia católica, pero en una Biblia protestante no va a estar. Sí, la enseñanza está. Y parte de este ejercicio es que ponemos la traducción protestante tal cual está, inclusive con la palabra Jehová. Entonces, para comentarles, esto no es un error, esto es intencional en algunas ocasiones. Y este es el punto en el que me van a escuchar todo el tiempo, que Cristo nos llama a ganar almas, no a ganar discusiones. Y ya para finalizar, antes de darle el paso a nuestros compañeros, comentarles nada más de que el ministerio siempre está abierto a cualquier donación que cualquier persona tenga el gusto de otorgarnos. Recordar eso sí que el curso nunca se cobra por lo que el Señor gratuitamente nos ha otorgado, pero como toda organización humana ocupamos cubrir algunos gastos de logística, de mantenimiento. Cualquier donación, pues que alguien tenga el gusto de ofrendarnos, pues esa es la cuenta y el simple móvil de la hermana Stephanie, que es la tesorera del ministerio. Y sin más preámbulo, Vi, pasamos contigo, ¿nos ayudas por favor? Bueno, vamos a hacer la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Me escuchan bien? Perdón. Y Sí, Alina perfecto. también. Y alínense. Bueno, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más encontrarnos. Te damos gracias por todos mis compañeros del ministerio, Señor, que siempre están con mucho amor queriéndote servir, sacando su tiempo de familia, su tiempo personal para poder llevar tus doctrinas, Señor, tus enseñanzas a nuestros hermanos en la fe, por los que también te pedimos, Señor, los cubras a cada uno de los que estamos aquí con tu manto bendito, Señor, y que podamos reflejarte, Señor, en cada uno de nuestras situaciones, en nuestro diario vivir, que, Señor, que lo que la gente vea en nosotros sea un reflejo tuyo. Te pedimos envíes tu Santo Espíritu en esta reunión para que lo que aquí hoy diga Alvarito y diga Reinier, Señor, sea lo que tú quieres transmitir a través de nosotros. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por ese mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Y en la celebración de nuestra amada Señora, en la advocación de la Virgen de los Ángeles, te pedimos, Madrecita Santa, que siempre seas nuestro amparo, nuestra esperanza, que nos brindes tu protección especial, que nos permitas caminar a tu lado, que nos guíes e ilumines para aprender, Señor, para aprender, Virgencita Santa, sobre las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo.
Todo esto te lo pedimos y te saludamos con una salve. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Vivi. Alvarito, seguimos contigo. Y Vivi, tal vez puedes poner la presentación en grande, porfa. Y volver a compartir en el Meet. Como yo tenía compartiendo las reglas, se perdió el tuyo. Listo, ahí estamos. La haces en grande, nada más, por favor. Excelente. Alvarito. Hermanos, perdón, antes de que Alvarito empiece, quería comentarles, bueno, felicitarles porque hemos llegado oficialmente a la mitad del curso, en la clase número 16. El curso consta de 33 clases, así como la edad de Jesús. Hemos llegado, gracias a Dios, a la mitad. Alvarito. Vivi, Ok, sí. ¿vieras que se dejó de poner en grande, Vivi? Que ya vi que se están burlando de Lina. Llegaron a Lina hoy, llegó el muchacho, sí. Listo, ya estamos. Gracias, Vivi. Ok, muy buenas noches. Como les decía, mi nombre es Álvaro Rodríguez, miembro del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. El tema de hoy es un tema sumamente importante para la vida de la fe. Implica dos sacramentos, que es la confesión de los pecados, llamado más modernamente sacramento de la reconciliación, y el tema también del sacramento de la unción de los enfermos. Uno de los elementos luteranos más importantes, o de los argumentos en contra de la doctrina católica que planteaban los supuestos reformadores, es que la confesión era algo innecesario, que Jesús no instituyó la confesión y que un acto de constricción generado por una sola persona directamente ante Dios, pues es suficiente para reconciliarse con Dios. El hecho, queridos hermanos y hermanas, es que la Biblia y la tradición no nos permiten entender esto así. O sea, esto no son ocurrencias que ha tenido la Iglesia a través del tiempo, ni formas de generar una dependencia de los fieles al sacerdote. Para nada. Recordemos que los sacerdotes actúan in persona Christi. Y al actuar en persona Christi, actúan como si fuera el mismo Cristo. Entonces, los elementos que instituyó Cristo son reproducidos litúrgicamente, son reproducidos en la vida pastoral por los sacerdotes. Eso debemos tenerlo nosotros con mucho respeto, porque no hacerlo implicaría negar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos provienen de la gracia. ¿Eso qué significa? Que ninguno de nosotros, desde el inicio de la humanidad hasta, o sea, los primeros seres humanos hasta nuestros días, ningún ser humano ha merecido estos elementos de los sacramentos, estas gracias sacramentales, estos medios de salvación. En realidad, nosotros no tenemos, es un derecho, digamos. Muchas veces se habla de la iglesia, o los fieles hablan de la iglesia como yo tengo derecho. No, un momento, pongámonos serios. O sea, en realidad nosotros no tenemos derecho a nada. Todo nos es dado gratuitamente por el amor infinito de Dios. Nosotros constantemente ofendemos a Dios.
Y porque por el solo hecho de pecar, cuando nosotros hacemos y decimos que nos arrepentimos porque hemos ofendido a un Dios tan bueno, no estamos diciendo una frase vacía, estamos diciendo una verdad constante y sonante, una verdad cotidiana. Desde el punto que hay seres humanos que son pecadores empedernidos hasta personas que se encuentran en un profundo estado de santidad que pecan venialmente, pero el pecado venial igualmente ofende a Dios. Entonces, Dios, que es tan bueno, busca al ser humano, busca las formas de que el ser humano se reivindique y pueda llegar a la salvación. Recordemos lo que dice el catecismo, que Dios ama a todos los hombres y quiere que todos sean salvos. O sea, Dios no hace ninguna excepción de absolutamente nadie. Dios quiere que todos sean salvos. Lo que pasa es que ese llamamiento que existe por parte de Dios al ser humano, el ser humano también debe responder. Y esa respuesta es a través de la fe. Y la fe, como sabemos, es una virtud teologal que no es, o sea, que para que exista, debe existir una gracia, y esta gracia es necesariamente, como la palabra lo dice, gratuita. Y además, la fe no es natural. La fe que nosotros recibimos cuando nos entregamos a Dios, cuando nosotros entramos en ese fenómeno ontológico tan interesante que es la conversión, cuando nosotros iniciamos esto, nosotros recibimos como una gracia esta virtud teologal que es la fe, que es que es una virtud que viene y va unida junto con el amor y la esperanza. Recordemos que estas virtudes teologales son transitorias. ¿A qué me refiero con transitorias? Que cuando Dios primero, todos nosotros seamos salvos, en el cielo ya no vamos a necesitar la esperanza porque hemos llegado a cumplir la razón de nuestra esperanza, que es la vida eterna. Ya no vamos a necesitar la fe porque ya vamos a estar viviendo la visión beatífica de Dios, igual que la tienen los ángeles no caídos y los santos, ¿verdad? En la comunión de los santos. Pero sí se va a mantener una virtud teologal, sí se va a mantener algo. Y lo que se va a mantener es el amor. Entonces, el amor es la fuente de la gracia. Dios nos ama y como nos ama, nos da esta lluvia, esta precipitación de gracias para que nosotros podamos ser salvos. Cuando los hermanos no católicos, cuando los protestantes, cuando los miembros de sectas desprecian los sacramentos, están despreciando una parte fundamental, importantísima del menú que nos da Dios para poder ser salvos. Cuando un protestante le da la espalda al sacramento de la reconciliación, está perdiendo una fuente de gracia, una lluvia, cuando hablo de fuente me refiero precisamente a esa imagen pictórica, a esa imagen que ustedes pueden pensar que es, por ejemplo, un acueducto, ¿verdad? En donde baja el agua de la gracia y nos baña a todos. Y lo que hace el protestante es cuando ese acueducto va hacia él, le pone un tapón en algún lugar y le dice a Dios, yo no quiero esta gracia. Entonces, es un acto realmente sacrílego, ¿verdad? Es un acto grave, ¿verdad? Y si lo hace con intención y con conocimiento, pues es un pecado mortal. Entonces, la gracia parte de podemos encontrarla por ejemplo, en Juan, capítulo, en muchos lugares de la Biblia, pero, o sea, toda la Biblia. Pero vamos a hablar de Juan, capítulo 15, versículo 5, que nos dice Jesús, él mismo, de su propia voz, dice
sin mí nada podéis hacer. Y esto, queridos hermanos y hermanas, lo encontramos en toda la Biblia. O sea, si nosotros vemos en toda la Biblia, pero enfoquémonos en los evangelios. Si nosotros vemos los apóstoles antes de Pentecostés y después de Pentecostés, vemos que la acción del Espíritu Santo es evidente. O sea, que la gracia del Espíritu Santo, ese ruah, ese viento, ¿verdad? Ese abogado o paráclito que actúa, genera un cambio fundamental en la vida de los apóstoles. Entonces, si usted lee al Pedro que niega a Jesús antes de su muerte, ¿verdad? En medio de su pasión, y el Pedro que escribe la epístola de Pedro, pues vamos a encontrar que hay una sabiduría y una conversión importante después de que el paráclito divino actúa sobre él. Y queridos hermanos y hermanas, lo mismo pasa con cada uno de ustedes y conmigo. Si nosotros realmente queremos ver los frutos de la conversión, debemos generar una apertura espiritual a los sacramentos. Si nosotros no aceptamos los sacramentos, estamos cerrando la llave de la gracia. Entonces, Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Y nosotros debemos, en eso nos separamos los cristianos, los católicos, de muchas religiones y sobre todo los planteamientos del New Age. Y nos separamos, como ya lo he dicho otra vez, de los planteamientos también, por ejemplo, de la masonería, de los planteamientos de Louis Hay, los planteamientos de Wayne W. Dyer, toda esta gente que plantea que todo lo que se puede, por ejemplo, el libro El Secreto, plantea que nosotros podemos acceder a gracias o a premios o a cambios por nuestra propia capacidad. Y eso es una falacia, eso es mentira, y cualquiera que crea eso, le digo desde este momento, usted no es católico, usted no es cristiano. Si usted cree que por sus méritos usted puede ser salvo, usted es pelagiano. Usted es una persona que está aquí, pero que no pertenece. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser claros y ser humildes que nosotros somos absolutamente nada. Nosotros somos insignificancias. Somos criaturas que no merecemos nada, pero por la gracia de Dios, porque Dios nos ama tanto, porque Dios por el misterio pascual permitió que su Hijo se hiciera carne y viniera a morir por nosotros y resucitara para que luego Él pueda venir en una segunda venida a la parucía y nosotros podamos vivir la vida eterna junto con Él. Si no fuera por eso, no mereceríamos absolutamente nada. Todo es gratuito. Este asunto de la gracia normalmente se hace el ejemplo de una persona que va en su vehículo, tiene es, por ejemplo atropellado, tiene un choque y se va y queda totalmente fracturada y cae en un barranco. Esta persona por sus propios medios nunca podría salir de ese barranco. Va a necesitar de la ayuda de la gente de la Cruz Roja, de las personas que están por ahí que le ayudan, la ayuda de los médicos en un hospital para poder salvarse, para poder salvar su vida material. ¿Ok? Lo mismo, nuestra vida material y nuestra vida espiritual estaría en esas condiciones de no ser por Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos valorar de la encarnación. Eso es lo que nosotros debemos valorar de ese misterio maravilloso de la encarnación, en donde un Dios baja del cielo para hacerse hombre en una mujer. ¿Ok? Debemos valorar. Y eso es real. La encarnación es real. Todos los 4 dogmas marianos son absolutamente reales. La resurrección de Jesucristo no es una metáfora. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, es un hecho real. Entonces, no podemos tomarlo como algunos lo toman, como que ponen la Biblia como si fuera un librito puesto y que hay que interpretarlo con nosotros en estos tiempos, 2000 años después, porque ellos eran gente inferior o gente que no tenía conocimiento. No,
desde el punto de vista espiritual, no hay ninguna diferencia entre esas personas que vivieron hace 2000 años y nosotros. Desde el punto de vista moral, no hay ninguna diferencia entre esas personas que vivieron hace más de 2000 años y nosotros. Así que quitémonos esa soberbia, ese orgullo de pensar que somos superiores de alguna manera. Entonces, la ayuda que Dios nos da para nuestra salvación, entre otras cosas, está en los sacramentos. Para que, ¿qué es lo que nos permiten los sacramentos? Bueno, superar el pecado. Ya lo dijimos, el pecado ofende a Dios. Entonces nosotros, para no ofender a ese Dios tan bueno, nosotros buscamos los sacramentos que Él no nos da, Él no nos dejó instituidos, Jesucristo, para nuestra santificación. Lo que buscamos es la santificación. Entonces, vivir como cristiano en la tierra y alcanzar la salvación o la vida eterna se llama gracia divina. Y esa gracia divina es con G mayúscula y con D mayúscula, porque viene directamente de Dios, que es exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, los sacramentos pueden verse también con otra metáfora. Los sacramentos son la vitamina de la gracia. O sea, los sacramentos son la vitamina que nos permite fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Para ser fuertes frente a la tentación, para ser fuertes frente al pecado, para ser fuertes frente a la ocasión de pecado. Recordemos que un buen cristiano, un buen católico, no solamente huye a la tentación, sino también huye a la ocasión del pecado. Los santos no solo se enfocan en no pecar, sino en no colocarse en una situación de pecado. Así lo haría una persona lasciva que no se va a meter en un nightclub, por ejemplo. Así lo haría un alcohólico que no se va a meter a un bar, por ejemplo. Y así lo haría una persona violenta que no va a practicar situaciones en las que pueda salir ese componente irascible de su ser. Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, como les decía, los sacramentos son los canales por los que Dios hace llegar el agua de la gracia. Es el ejemplo del acueducto que les decía. No solamente esas son las formas en que Dios busca para que el ser humano actúe en santidad. Porque si fueran solo esas, entonces los protestantes estarían condenados ipso iure o ipso facto. Por ese solo hecho ya estarían condenados porque no estarían recibiendo varios de los sacramentos. No, hay 1000 formas por las que Dios busca la salvación de los hombres. Entonces, pero para aquellos que le siguen y para hacer las cosas más fáciles, se encuentra los sacramentos, ¿verdad? Entonces, es una actitud realmente tonta, rechazar esas gracias de Dios. ¿Quién instituye los sacramentos? Yo ya lo dije, los instituye Jesucristo, a quien entrega a la iglesia. Todavía no hay que hacer el cambio, pero si quiere puede dejar esa o la otra. Recordemos que nosotros somos una alma invisible en un cuerpo visible. Y lo que somos nosotros como personas se reproduce en el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Se reproduce en la iglesia. Ok. Entonces, por ejemplo, el amor que existe entre la mamá y el hijo es algo espiritual. Ya eso lo tenemos claro. Es un vínculo que es misterioso, que no lo podemos entender, ¿verdad? Pero se expresa de miles de formas. El amor entre un hijo y una madre es un acto espiritual que se refleja materialmente, que se efectiviza materialmente, que se concretiza materialmente. Cuando recibe amor, cuando recibe una mirada amorosa, cuando da una caricia, un abrazo o un beso. Igual ocurre con la alegría y la tristeza. Así, Dios en su infinita sabiduría, pero no solo en su infinita sabiduría, sino en su infinita misericordia y por su inmenso amor, quiere salvarnos adecuándose a nuestra condición humana. O sea, Dios obviamente todo lo coloca para que nosotros, criaturitas de Él,
podamos entenderlo y podamos actuar en consecuencia. Dios pudo haber escogido, porque Él es Dios, Él es omnipotente, cualquier forma para salvarnos. Pero Él escoge esta forma que es evidentemente amorosa, que se parece mucho al amor de una madre. Recordemos que Dios no es ni hombre ni mujer, ¿verdad? Y entonces las cualidades de Dios las tenemos en femenino y en masculino. Dios escoge la encarnación de su Hijo para expresarnos su amor de un modo humano. Se hizo visible y palpable. ¿Ok? Eso lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Por eso Dios instituye los sacramentos. En los sacramentos la gracia invisible nos viene a través de cosas sensibles. La gracia de Dios, que no la podemos ver, la podemos entender a través de cosas sensibles. La forma más bella, más sensible, más suprema de recibir a Dios es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Entonces, los sacramentos son símbolos de gracia que podemos ver, oír, ¿verdad? Por ejemplo, en la confesión podemos ver y oír al sacerdote, y en la unción de los enfermos también podemos ver la acción sacerdotal, la acción del sacramento del orden sacerdotal sobre el enfermo, sobre nosotros, si es el caso de que fuéramos nosotros los enfermos, sobre nosotros si somos los que hacemos el sacramento de la reconciliación, o sobre aquellos que se confiesan. También lo vemos en sacramentales, como en el agua, por ejemplo, en el aceite, el crisma, que se usa, por ejemplo, en el bautismo, el agua que se usa en el bautismo, son signos sensibles que nos permiten entender qué es lo que Dios quiere en ese lenguaje de signos que nosotros quiere que nosotros entendamos. Yo siempre digo en todas las charlas que doy que todo prácticamente es un misterio. Igual, el bautismo es un misterio, cada uno de los sacramentos tiene un misterio, y el misterio es aquello que nos atrae, pero que definitivamente nos supera. Lo que nos da Dios, ¿verdad? Y lo que es a través de un sacerdote que nos da las palabras consoladoras de aquel cuando Él escucha los pecados y nos dice, yo te perdono. Entonces lo que hace el sacerdote nos lo da a través de lo nuestro, o sea, nos da a través de esta persona que actúa in persona en Christi, y lo recibimos nosotros, criaturas necesitadas de los sacramentos para nuestra santificación, para que ese proceso que inicia con ese sí a Dios y termina con nuestra muerte, y ojalá que la consecuente vida eterna y un juicio personal favorable, se da a través de los sacramentos. Entonces los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, instituidos, repito, por cuarta o quinta vez por Jesucristo para la santificación de nuestras almas. ¿Qué quiero decir con signos sensibles? Cuando Cristo instituye cada sacramento, no elige una realidad material cualquiera, sino que escoge la que en el plano natural sirve para un fin similar al que Dios quiere producir sobrenaturalmente. Repito, cuando Jesucristo instituye un sacramento, no elige una realidad material cualquiera, sino que escoge aquella que en el plano natural sirve para un fin similar al que Dios quiere producir sobrenaturalmente. Me explico. En nuestra vida cotidiana, el agua sirve para lavarnos. El agua sirve para refrescarnos. El agua sirve para quitarnos la inmundicia. Entonces, utiliza el agua en el bautismo para que nosotros, como niños, como personas, como chiquitos, ¿verdad? Como criaturitas, entendamos qué es lo que se quiere buscar sobrenaturalmente con ese signo sensible que es el agua. Espero que eso esté quedando claro, porque si eso no está claro, pues todo lo demás que viene pues no va a tener mucho sentido. En la Eucaristía, Él quiso dárselos como alimento espiritual para nuestra alma. Por eso, ¿qué es lo que Él escoge? El pan. El signo sensible del sacramento de la Eucaristía es el pan. Pero en realidad, lo que
buscamos sobrenaturalmente es el alma, ¿verdad? Son signos eficaces porque en cada sacramento nos da una gracia distinta que tiene que esa gracia es especial. ¿Cómo se llama esa gracia? Bueno, eso se llama gracia sacramental. Por ejemplo, en el efecto del bautismo es borrar el pecado original. Borrar el pecado original es importante y lo vamos a ver ahora en esta presentación. Otra vez, por ejemplo, cuando hacemos penitencia en el sacramento de la reconciliación, lo que busca es devolvernos a la gracia, pero no al mismo nivel en que nos encontrábamos, sino que nos la aumenta. Esa es la eficacia del sacramento. Cada vez que yo voy al sacramento de la reconciliación, no queda igual que fui la vez pasada, no. Si yo tengo realmente una contrición y tengo un propósito de enmienda, cada vez yo voy a pecar menos, voy a pecar menos grave y mi gracia sacramental va a aumentar. Vean qué belleza, ¿verdad? ¿Cómo es que esto trabaja? Y entonces, en el orden sacerdotal, por ejemplo, el hacer del ordenado otro Cristo y capacita para la sumisión. O sea, el sacerdote es ordenado y entonces le permite actuar y persona a Cristo. Ahora, todos los sacramentos tienen un rito establecido y ese rito establecido ahora en virtud de Jesucristo. Su validez no depende del estado de gracia del ministro. Entonces podemos tener un sacerdote muy pecador que si somos confesados por él, en ese momento no es él el que actúa, ¿verdad? Entonces la gracia sigue actuando a pesar de la condición pecadora del sacerdote. Siempre hay en los sacramentos un ministro que lo administra y un sujeto que lo recibe. Los ministros pueden ser ordinarios o extraordinarios, ¿verdad? Y siempre, por ejemplo, en la Eucaristía hay ciertos requisitos, como por ejemplo, para yo recibir el sacramento de la Eucaristía, yo debo hacerlo de manera digna. Eso ya lo hemos visto antes en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Todos los sacramentos, y quiero hacer énfasis en esto, todos los sacramentos confieren gracia santificante, pero el bautismo, la confirmación y el orden además confieren carácter, es decir, una marca o sello imborrable. Ya eso lo vimos en el bautismo, el sello que establece el bautismo, que nos genera esa afiliación adoptiva de Dios, la confirmación que nos hace soldados de Cristo, y por supuesto el orden sacerdotal también, ese sello que recibe el sacerdote que no lo pierde nunca. Ahora sí vamos a la presentación. Con eso espero quedar claro con los aspectos relacionados generales con los sacramentos. Y vemos que nos dice aquí que Génesis, y aquí vamos a hablar de lo que es el pecado original, en Génesis 3, del 6 al 9 y luego al 12, Adán y Eva desobedecen a Dios y cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre responde, Adán responde, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. O sea, como podemos ver aquí lo que hay es un pretexto de Adán, es una forma de responsabilizar a Eva por lo que hizo. Y tenemos aquí a dos seres primigenios, ¿verdad? Que no son seres históricos, ya lo sabemos, sino que son seres, vamos a decir de alguna manera, míticos o de lo que fueron los primeros seres humanos y lo que significa la caída de la gracia de Dios, en donde teníamos un hombre que vivía en una comunión perfecta con Dios, en donde solamente tenía ciertas limitaciones, esas limitaciones no son respetadas por estos seres y al no ser respetadas, se genera el pecado original. Eso lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 386 y 387. También en Génesis 4:9 dice, lo mismo ocurre con Caín y Abel. Yahweh le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él responde, no sé, ¿yo soy acaso el guarda de mi hermano? O sea, vemos cómo la mentira
y la vergüenza son componentes que encontramos en los dos versículos que hemos dicho, en los dos textos bíblicos que hemos dicho, de manera clara, ¿verdad? Que son elementos que siempre están ahí en el ser humano. El ser humano va a tener una tendencia a negar, o sea, a mentir y a sentir vergüenza por eso. El pecado original tiene su base bíblica, por supuesto, y en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí hay un pecado original, un pecado que es transmitido de generación en generación, que solamente hay una persona que no tiene este pecado original, que por su dignidad y por su misión en la historia, pues no lo tiene. Espero que ustedes sepan de quién me estoy refiriendo, ¿verdad? El pecado venial, nuestra iglesia hace una distinción que va tomando forma en el Concilio de Trento, y que es la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. En 1 Juan, capítulo 5, versículos 16 al 17, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, de este versículo podemos ver que hay una distinción entre los diferentes tipos de pecado, ¿verdad? Y vamos a tener uno más grave, hay una relación, digamos, cuantitativa entre el pecado venial y el pecado mortal. Hay una prefiguración de la confesión en el Antiguo Testamento, o sea, ese sacramento ya lo podemos ver adelantado, prefigurado, ¿verdad? Prototípico, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. En Levítico, capítulo 5, versículos del 5 al 6 dice, cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Yahweh por el pecado que cometió un cordero o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Esto lo encontramos muy claramente, ya incluso en tiempos de Jesús, en el cuarto misterio gozoso, ¿verdad? Que es la presentación de Jesús al templo, ¿verdad? Y que es el momento en que estamos ahí con el anciano Simeón y la profetisa Ana, encontramos un acto de expiación de la mujer que tuvo un parto 40 días después del parto, que es la purificación de esa mujer. ¿Ok? El numeral en Números, capítulo 5, versículos del 5 al 8, el hombre que comete alguno de todos los pecados debe confesar el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó o al sacerdote, además del carnero de las expiaciones. Entonces, como podemos ver, ya desde el Antiguo Testamento, vemos que las personas cometen pecado. Cometer un pecado es cometer un error. Pecar es errar. ¿Errar contra quién? Errar contra Dios. No solo contra Dios, sino también contra mí mismo. ¿Ok? Aquí hay una relación inversa entre que yo debo amar al prójimo como me amo a mí mismo. Aquí, en la medida en que yo peco, no me amo a mí mismo y las consecuencias pueden ser contrarias al prójimo, ¿verdad? Eso es una de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre que actúa con amor a sí mismo y luego con amor al prójimo, con base en esa fuente de amor que es Dios, ¿verdad? Que es el amor más importante, cuando llena, lo que hace es alejarse de Dios. El pecado tiene una consecuencia, y esa consecuencia es el alejamiento necesario de Dios, ¿verdad? El pecado y la consecuencia es lo que les decía hace un minuto. En Génesis 3:16 a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Recordemos que en la tradición judeocristiana
la mujer es objeto de suspicacia siempre. En la tradición judeocristiana, por ejemplo, vemos la relación entre Dalila y Sansón. Dalila es la que seduce a Sansón para que es un santo hombre, para que lo seduce, y así muchos casos más. Bueno, el caso de Eva, que acabamos de ver también. Entonces, en la tradición judeo-cristiana, sobre todo la tradición judaica, pues se siembra esa desconfianza hacia la mujer. Al hombre le digo, por haber escuchado la voz de tu mujer, característica que antes de que alguien pegue un brinco, que viene a quitarse totalmente con nuestro Señor Jesucristo, que más bien coloca a la mujer en un lugar totalmente enaltecido. El lugar más grande que puede haber tenido una mujer en la historia es Nuestra Señora, la Virgen María, pero también tenemos cosas importantísimas en María Magdalena, ¿verdad? Son mujeres las primeras que ven a nuestro Señor Jesucristo resucitado, son mujeres las que lo siguen, son apóstolas. Entonces la mujer es reivindicada en muchos sentidos ya en el tiempo de nuestro Señor, en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que si alguien ha reivindicado a la mujer en la historia es la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, a pesar de que algunos obtusos digan lo contrario. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, y maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y en polvo tornarás. Esas son las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado, dice claramente el Nuevo Testamento, es la muerte. Eso lo dice Pablo. ¿Ok? Estas consecuencias del pecado las encontramos en el Catecismo, numerales 1264 y 1459. Samuel, de la segunda de Samuel, encontramos que David le dice a Natán, pequé contra Yahvé, y Natán le dice a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás, mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Consecuencias del pecado de David. Recordemos que cuando David manda a matar a la esposa de su soldado para poder yacer con ella, porque además la ha embarazado, ustedes se acuerdan de eso, Dios perdona a David, pero le da una consecuencia grave de ese pecado y le dice, la espada nunca se separará de tu reino. Y esa es la razón por la que algunos interpretan que el pueblo de Israel desde entonces ha sido perseguido y ha vivido en una constante o con temor de guerra, en una situación de guerra. Algunos han planteado esto y es un planteamiento que hace Dios, que está en el Nuevo Testamento y que se adecua bastante bien a lo que estamos planteando. La revelación de la confesión en el Nuevo Testamento la tenemos con el profeta Natán. En Mateo 3:3, Juan el Bautista era profeta al igual que Natán. En Mateo 3:3 y Marcos 1:5 tenemos que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La confesión es un requisito, un prerequisito para el bautismo, ¿verdad? Y sucedió que le trajeron un paralítico, dice Mateo capítulo 10, versículos de 2 al 8, le traen un paralítico a Jesús, tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas empiezan a hacer, como siempre, un problema de ello, y dice, ¿quién es este hombre que dice que tiene el poder para perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces Jesús, como siempre es astuto e inteligente en su respuesta, le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Cuando Jesús resucita, envía a sus discípulos a una misión. Entonces, la misión, aquí vamos a ver que los apóstoles, que son seguidores, misioneros de Jesús, en Juan 20, 21, 22 y 23 dice, Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, aquí hay una relación de envío doble. Dios envía a su Hijo y su Hijo tiene la misión de enviar a los apóstoles. Vean que esto es una situación clara del plan de salvación de Dios. Quien niegue estas cosas, niega el plan de salvación de Dios y lo hace de manera tonta, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, el soplo es una forma de traspasar el Espíritu de Dios. Es una forma simbólica de hacerlo, el Ruach, ¿ok? Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Entonces, aquí lo que pasa con algunos protestantes, con algunas sectas, con algunos hermanos separados, es que no aceptan la sucesión apostólica. O sea, no aceptan que estos apóstoles, que son obispos, luego puedan nombrar otros obispos, que a su vez nombrarán otros obispos, y se puede seguir la sucesión obispal o la sucesión apostólica desde aquel día hasta nuestro momento, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia Española habla de remitir, o sea, la remitio, si lo vemos en latín, viene de la palabra remisio. El derecho de las obligaciones, la remisión, es cuando yo perdono la deuda de otro. Si alguien si alguien me pide a mí 1,000 colones, ¿verdad? Y luego me llega a pagar, yo le digo, no me pagues. O me dice, no te puedo pagar porque con esto de la pandemia te quedé sin trabajo. Yo le digo, no me pagues, yo estoy haciendo una remisión, yo estoy perdonando la deuda. Lo mismo pasa. Nosotros cuando pecamos, estamos teniendo una deuda con Dios. Nosotros estamos ofendiendo a Dios. Y nosotros que somos hijos de Dios, pagamos esa deuda confesándonos. Pagamos esa deuda no solo con la confesión, que es la expresión de los pecados, sino también con el acto de contrición. O sea, que es el deseo de no pecar haciendo una penitencia, ¿verdad? Y al ser mejor persona en este sacramento de la conciliación, que en el siguiente aumenta, como les dije antes, la gracia santificante. Entonces, esto, queridos hermanos y hermanas que me escuchan, esto ya está probado. O sea, yo no vengo aquí a decir nada nuevo. Aquí no hay ni nada original en lo que yo estoy diciendo. O sea, los santos a través de la historia, ese catálogo inmenso que tiene la Iglesia Católica, que son de una pequeñísima fracción de los santos que ha tenido la Iglesia, nos piden que nosotros nos confesemos, nos piden que hagamos el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Entonces ya ellos probaron esa gracia santificante en sus vidas. Recordemos que la canonización de los santos no se hace para que digan qué bueno que era San Agustín, qué maravilloso que era Santo Domingo, qué increíble, qué inteligente espiritualmente que era la pequeña Flor. No, para eso no es que se canonizan. Se canonizan cada vez que se canoniza, por ejemplo, hace poco el obispo de El Salvador, ¿verdad? Romero, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, San Arnulfo Romero, lo que hace la Iglesia es certificar, dar fe de que el Espíritu Santo sigue actuando en la Iglesia. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia? Porque estas personas, por ejemplo, San Francisco de Sales,
que era un colérico de primera y un arrogante, que duró 15 años en quitarse sus pecados de encima, lo logró por la acción del Espíritu Santo. ¿Queda eso claro? Entonces aquí no se está tratando de ritualillos o de sacramentillos o de liturgias, no. Se está hablando de signos evidentes y eficaces que nos sirven para que usted sea mejor persona mañana que hoy y para que yo también lo sea. Si nosotros utilizamos los medios, perfecto, y si no, peor para nosotros. Hechos 19, 18, y muchos de los que han Hechos capítulo 19, versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Dicen, este argumento luterano y protestante, ya lo había prefigurado antes, ya lo había dicho antes, ellos dicen, yo no me confieso como un pecador igual que yo, ¿okay? Porque entonces ellos no entienden el sacramento del orden sacerdotal. Y al no entender el sacramento del orden sacerdotal, es que al no entender el sacramento del orden sacerdotal, creen entonces que cualquier persona puede tener la potestad para brindar los sacramentos, ¿verdad? Entonces nacen los pastores protestantes, nacen los obispos protestantes, nacen los profetas protestantes, nacen ese tipo de personas, estas jerarquías que ellos crean en sus iglesias, pero evidentemente estas personas no tienen la unción del orden sacerdotal, entonces no pueden actuar en esa condición especial que tiene un sacerdote, ¿verdad? Y ya en otro momento vimos que todos somos sacerdotes, reyes y profetas, pero la condición del orden sacerdotal solamente la tienen los sacerdotes porque le es dada directamente por el obispo, y el obispo es el sucesor directo de los apóstoles. Que quede eso claro. Vamos a Santiago 5, que es la parte final de esta filmina, porque si no, no nos va a dar chance. Dice, confesaos, pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Eso, de ahí es donde ellos se agarran para negar este sacramento. Cuando hablamos de la autoridad de Dios, en 2 Corintios 5, 18 20 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Hey, estamos leyendo aquí una Reina Valera, estamos leyendo una Biblia con errores, ¿verdad? Algunos de los protestantes con problemas en la traducción, pero aún utilizando la Biblia protestante, sus argumentos se caen. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Nos encargó a nosotros quiénes? A los apóstoles. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Vean qué belleza. O sea, aquí nos está diciendo claramente que ellos actúan como si Cristo actuara. ¿Verdad? Queda clarísimo. Os suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Todo lo que hace el sacerdote cuando actúa en el ejercicio del sacramento del orden sacerdotal, lo hace en el nombre de Cristo y en persona Cristo. ¿Ok? La autoridad de Dios también la vemos en Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice, os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy al Padre. Nótese que aquí hay una relación. Creer aquí es un creer calificado. O sea, no es como que yo creo que mañana, como dice mi hijo Nacho, papá, ahora está la luna. Sí, ahora es de noche. Y yo creo que en la mañana va a estar el sol. Así dice Nacho. Mañana sale el sol. Sí, mañana va a estar el sol. Eso es una creencia que yo tengo.
Pero cuando se habla aquí de creer, ese creer es un creer calificado, porque es un creer que viene de un don sobrenatural. No viene de la fe natural, sino de una fe, de una creencia sobrenatural. Entonces, esa creencia en Jesús es la que genera la conversión. Y esa conversión podemos llamarla también santificación, o sea, la conversión, que es el cambio de agujas, que nos lleva a ser mejores personas. Y en la medida en que nosotros nos santifiquemos por todos los medios de santificación, que son muchísimos, entre esos están los sacramentos, pero también podemos hablar, por ejemplo, de la oración, que es un medio fundamental de santificación y que no es un sacramento. Entonces, que cuando nosotros hacemos cada una de estas cosas sin quererlo, queridos hermanos y hermanas, sin quererlo, solo por el acto, ya nosotros recibimos la gracia. Yo puedo que tome la Eucaristía no dándole el verdadero sentido que tiene. Es más, yo creo y casi que tengo esa convicción que muchísimos católicos no conocen el verdadero valor que tiene la Eucaristía, pero aún no conociéndolo, reciben la gracia santificante que proviene de consumir, de masticar el trogos y el fagos, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así es como eso actúa. Así que yo también pudiera confesarme no creyéndome mucho en ese sacerdote, porque ese sacerdote es colérico, porque ese sacerdote tuvo una novia, porque ese sacerdote se sabe que tuvo un hijo por ahí, lo que sea. Pero igual yo recibo la gracia santificante de esa confesión. ¿Entienden? Porque esos son elementos que vienen de Cristo. Eso es muy importante. Porque si no, secularizamos la liturgia, si no, secularizamos los sacramentos. Y eso es lo que el diablo quiere. Cuando yo empiezo a ver los sacramentos como un rito, ¿verdad? Solamente como eso, porque es, además de rito, muchas cosas, ya lo hemos visto. Entonces yo inmediatamente empieza a perder valor. En Juan 14.13 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Además, en Juan 14.14, yo haré cualquier cosa que me pidáis en mi nombre. Jesús les dio la misma autoridad a todos. Aquí nos vamos a ir a Juan, bueno, tal vez está de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 16, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Ve? Aquí hay un medio de santificación. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Otro medio de santificación. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia. Aquí estamos hablando ya de la unción de los enfermos. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí tenemos un signo sensible, que es el aceite, el crisma, que se utiliza a través del presbítero, del sacerdote, del anciano. Presbítero significa anciano, pero no anciano de edad, sino anciano de sabiduría y de experiencia, ¿verdad? Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. ¿Sí? Jesús me perdonó de todos mis pecados una vez y para siempre. Este es otro cuento chino, ¿verdad? Que dicen los protestantes, de que una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Salvo, siempre salvo. Y no, eso no es así. O sea, ya cuando les di, como hablamos, me tocó la gracia de darles la charla sobre fe y obras, ya sabemos que nosotros sabemos, como dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe y mis obras. O sea, uno de los elementos necesarios de la fe son las obras. ¿Por qué las obras? Porque la fe santifica. ¿Ven qué lindo? ¿Verdad? Entonces, hay una lógica que es la lógica de Dios, ¿verdad? Que no es la lógica del hombre. Y la lógica de Dios, vuelvo a decir otra vez, siempre es misteriosa. Dios siempre actúa a través de misterios, porque Él es Dios. O sea, yo siempre pongo el ejemplo
de una hormiga que trate de entenderme a mí. O sea, que yo en este momento haya una hormiga en el piso y entonces ve ahí un chavalo gordito que tiene una barba blanca grande y que tiene una camisa y que tiene unos aparatos enfrente que no se sabe a quién está hablando y ella nunca me va a entender. Yo voy a ser fascinante para esa hormiga, pero voy a hacer un misterio. El misterio que hay entre nosotros y Dios es muchísimo más grande que el que existe entre esa hormiga y yo. ¿Ok? Para que quede claro. Entonces, hay un elemento que siempre está en nosotros, que es la concupiscencia. La concupiscencia, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, de numerales 1865 a 1869, es la inclinación al pecado, que es una marca en el alma. A mayor santificación tenga una persona, la concupiscencia va a ceder en esa persona, porque el pecado deja de ser un hábito. Yo les puedo decir, por ejemplo, que de los pecados que yo antes de mi conversión caía de manera regular, o sea, los pecados preferentes a los que yo estaba, yo les puedo decir que hoy día ni siquiera los cometo. O sea, gracias a la conversión, estoy hablando de 5 años o más, de 6 años de reconversión o de conversión. Esos ya no están ahí, pero ha sido todo un proceso que me ha llevado, y obviamente yo no canto victoria, obviamente no, pero sí les puedo decir que Dios ha actuado en mí a través del Espíritu Santo y ha hecho cambios evidentes en mí. Son cambios que los ven las personas, ¿verdad? Y esos cambios generan elementos favorables para la persona, no solo a nivel personal, sino también a nivel social. ¿Ok? Eso es importante. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que su testimonio es reconocido por otros que te conocieron pecador antes. ¿Verdad? Algunos dirán, ese es un hipócrita porque es así, y otros dirán, ¿cómo ha cambiado este muchacho después de su conversión? ¿Ok? Santiago 1.13 dice, ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Por supuesto que eso es así. O sea, Dios no es probado por el mal. Eso lo vemos en las tentaciones de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesús, utilizando el Viejo Testamento, utilizando la Septuaginta, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Dice en el versículo 15, después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Así es. La confesión lo que nos hace es llevarnos a la gracia. Aquel que muera confesado, ¿verdad? Está más cerca de la gracia. No significa que el que no muera confesado vaya necesariamente a condenarse, eso no es el caso. Pero obviamente que está en una condición de ventaja quien tiene la costumbre de confesarse. Les comento, esto es una situación que ha venido cambiando a través de la historia. Antes la iglesia, anterior a Trento, por ejemplo, incluso posterior a Trento, por las circunstancias de falta de comunicación, porque había pocas iglesias y demás, se le pedía a las personas que fueran una vez al año a misa y que se confesaran 2 veces al año. Obviamente, el mundo se ha desarrollado, la iglesia ha entendido, los tiempos son diferentes, la misma Virgen María en sus diferentes apariciones, para nombrar solo 2, Fátima y Lourdes, vemos que el mundo se encuentra en una situación grave, una situación que ella ha planteado desde el siglo XX, principios, que es el caso de Lourdes. Entonces, en el siglo XX, el caso también de Fátima. Entonces, nosotros, la iglesia ha entendido que la Eucaristía debe ser preferiblemente diaria. ¿Y por qué dice que es preferiblemente diaria? Porque así lo piden los santos. O sea, quienes viven en santidad tienen vida sacramental diaria a través de la Eucaristía. Entonces, ¿qué es la confesión?
La confesión es el sacramento que te da el perdón de los pecados que has hecho, reconciliándote con Dios. Es la manifestación humilde y sincera de los propios pecados ante un sacerdote que es el confesor. Entonces, toda confesión, esto es muy importante, debe tener ciertas características. Una característica es que debe tener un examen de conciencia. Cualquiera que se precie a hacer una buena confesión debe tomarse un tiempo mientras está haciendo la fila o se va y se dedica en el Santísimo o lo hace en su casa, pero siempre debe hacer un examen de conciencia. Debe hacer un recuento de la condición pecaminosa que tiene desde la última confesión y hacer una exposición lo mejor posible. Debe haber dolor o arrepentimiento por los pecados. Se habla de contrición o arrepentimiento, como dice aquí, pero en otros lugares se habla del dolor de los pecados. Si usted no siente dolor por haber pecado, algo anda mal. O sea, si usted va de manera mecánica ante el sacerdote y no tiene contrición o arrepentimiento, o sea, no tiene dolor por los pecados, esa confesión no está bien. Hay que pedir la gracia de sentir el dolor por los pecados. No se sienta mal, porque no se trata de eso. Se trata de pedir a Dios eso que me hace falta. Les cuento mi testimonio. Cuando yo iba a Loreto, a Romoser, a las reuniones, a las asambleas de la renovación, al principio de mi conversión, yo veía al Santísimo, o yo iba al Santísimo, y yo no sentía nada, absolutamente nada. Ya yo estaba igual que frente a un cuadro de Picasso. Yo me hinqué y le dije, Dios, no es posible, yo te pido que por favor me des la gracia de poder sentirte como estás ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad en esa hostia, en ese pan que está ahí expuesto. Y Dios me lo concedió. Ahora mi esposa Viviana, que está acá, le puede contar a ustedes que yo ahora siempre ante la exposición del Santísimo, yo lloro mares. Es incontenible para mí el llanto. Es la forma en que Dios me dice, yo te sano con mi presencia. ¿Ok? Eso es maravilloso. Entonces, si algo uno no lo tiene, solo hay que pedirlo. Además, debe haber un propósito de enmienda, o sea, no volver a pecar y decir los pecados al confesor. Y además, un efecto importante es cumplir con la penitencia. Cumplir con la penitencia es parte del propósito de enmienda. Entonces, tenemos que ¿puede un hombre perdonar los pecados? Dice la respuesta es un rotundo no. Nadie ha dicho que un hombre pueda perdonar los pecados de otro hombre. La iglesia no dice que un hombre puede perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. O sea, de tal manera que no hay ninguna contradicción con lo que se ha venido entre la antigua alianza y la nueva alianza. O sea, nunca se ha planteado, así como está en Marcos capítulo 2, versículo 7. Pero nos podríamos hacer la siguiente pregunta, dice el texto. ¿Puede un hombre caminar sobre el agua? ¿Puede un hombre hacer milagros? ¿Puede un hombre arrojar demonios? ¿Puede un hombre resucitar muertos? En todas las preguntas, la respuesta es no. ¿Puede un hombre perdonar los pecados? Pero ¿qué pasaría? Nos dice aquí, si Dios otorgara poder a un hombre para caminar sobre las aguas, caminaría, sí. Porque un hombre por sus propias condiciones no podría hacerlo. Pero si esa potestad le es dada por el Hijo del Hombre, por aquel que es la luz, por aquel que es la verdad, entonces sí. Entonces igual tenemos la posibilidad de sacar demonios y de hacer milagros y resucitar por Cristo, no por nosotros. Entonces ese hombre dice, con el poder que Dios le ha otorgado, tiene la facultad de hacer lo que Dios quiere que haga, y eso es la confesión. El hombre ministrando, repito, ministrando el perdón de la cruz ordenado por Jesús y capacitado por el Espíritu Santo recibido en la efusión. ¿Ok?
Entonces, los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, no son naturales. O sea, en el sentido de que si bien es cierto, todos los podemos tener de manera natural, la efusión que se hace de ellos, la hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se la hemos pedido o porque el Espíritu Santo le dio la gana. Por eso es que Caifás, por ejemplo, es utilizado por el Espíritu Santo cuando él dice, es mejor que muera un hombre y no perezca todo un pueblo o toda la humanidad. Evidentemente esas son palabras que solamente solo pueden ser puestas por el Espíritu Santo en un hombre que está matando a Dios hecho hombre. ¿De acuerdo? La autoridad de la iglesia. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Entonces el Espíritu Santo, el que remite los pecados a través de quien tiene el sacramento del orden, que es el sacerdote, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Vean ustedes qué lindo es esto, hermanos, y probablemente ustedes tengan esta experiencia cotidiana o esa experiencia cuando ustedes van a recibir el perdón de los pecados en el ejercicio efectivo del sacramento de la reconciliación. Ahí hay dos elementos. Uno, consecuencia del otro. El perdón de los pecados necesariamente, hermanos y hermanos, les va a traer la paz. Y no la paz que da al mundo, sino la paz que da Dios. La paz que da Dios a través de la segunda persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la paz de Jesucristo. Entonces, cuando Dios promete dar esa paz, ¿verdad? No como la da al mundo, sino como la da a Él, aquí la vemos en este lugar, ¿verdad? Que es perdón y paz. Una consecuencia del ejercicio del sacramento es el perdón. Y una consecuencia del perdón, aquí en una relación de causalidad, es la paz. Y entonces, el sacerdote dice, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre. Vean que lo hace. Ve que aquí nuevamente encontramos la fórmula sacramental igual a la del bautismo. El bautismo, si no se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es bautismo. Aquí vemos que la absolución debe hacerse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, debe ser a través de la Trinidad Santa. ¿Okay? Son tres personas, un solo Dios. Entonces la Iglesia Católica enseña que solo Dios puede perdonar pecados. El hombre no. Entonces Jesús reconoce la autoridad del sacerdote. ¿Cuándo? En Lucas capítulo 5, versículo 14 dice, y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no le dijera a nadie. Vete, le dijo. Preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como ordenó Moisés. Pues tienes que hacerles tu declaración. Eso lo encontramos en los sinópticos, en el texto también de Mateo 8 y 4. Entonces, Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Y otra razón, otra característica que nosotros, otro ejemplo en el que yo les puedo contar, en que vemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios actúa en las personas, recordemos que hubo un momento en que los apóstoles llegan donde Jesús y le dice, Señor, allá anda otra gente, o sea, otros que no andaban con esos, que andan sacando demonios en tu nombre. Y Jesús no se opuso a eso, ¿verdad? Y evidentemente, si esas personas estaban sacando demonios en el nombre de Jesús, pues lo hacían por la actuación de Dios en la persona del Espíritu Santo en ellos. Entonces, ahí lo vemos también. Respecto a Juan 20 al 23, nos dice, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes los retengáis les quedan retenidos. Este texto ya lo habíamos leído. Entonces el argumento no católico protestante es que Jesús no habla expresamente de confesión.
a lo que nosotros, apologetas, nosotros estudiosos de la Biblia, con base en lo que nos dice el magisterio, respondemos. La confesión de los pecados estaba mandada por Dios en la ley antigua. Eso ya lo vimos que estaba en Levítico y en Números. Nuevamente, Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Y B, era practicada por los judíos y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. La purificación, que ya les hablé del cuarto misterio gozoso de María, la purificación de María, que por cierto no tenía que purificarse porque no tenía pecado alguno, hay que purificarse. Lo que sí es que tenemos ahí en ella es obediencia y humildad. Entonces, las mujeres que sí iban en la cuarentena a purificarse, pues evidentemente lo que estaban purificando es una situación de pecado. No hay otra opción de pensamiento. Entonces nos confesamos como un sacerdote por obediencia a Cristo. Es Dios quien perdona y tiene potestad para establecer los medios para otorgar el perdón. Respecto a Juan 20:23, cuando el sacerdote perdona, es Cristo quien a través del sacerdote perdona. La frase que he dicho ya por lo menos 10 veces, in persona Christi. In significa adentro, o sea, que Cristo habita en él en ese momento. ¿De acuerdo? Y siempre, de manera general. En 2 Corintios 2:10 lo perdoné en atención a ustedes en presencia de Cristo. Eso es lo que nos dice ahí. El argumento no católico es de que la confesión se inventó en el cuarto concilio de Letrán en el año 2015. Dice así, lo que se establece en dicho concilio es la obligación de confesarse al menos una vez al año. Es exactamente lo que les decía hace un tiempo. Esto es pretridentino, ¿verdad? Pero ya en el 1215, en el 1215, se establece la obligación de confesarse una vez al año y lo mismo que con la Eucaristía, con el tiempo, en nuestros días, se pide una confesión más frecuente y una asistencia eucarística más frecuente. En Hechos 19:18 dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar, a exponer todo lo que antes habían hecho. Una consecuencia, queridos hermanos y hermanas, de la conversión es el reconocimiento de nuestra condición de pecador. Yo no sé si ustedes tendrán ese testimonio o no, y si hay tiempo ahora, pues alguien podría escucharlo. O sea, no sé si ustedes se acuerdan antes de su conversión que para ustedes habían antes pecados que eran cotidianos y que para ustedes no significaban nada. Por ejemplo, para una persona chismosa, ¿verdad? Pues, algunas personas chismosas no veían que había ninguna maldad en chismorear y hablar mal de los demás. Pero ahora, después de la conversión, se da cuenta el gravísimo mal y el pecado que es el chisme. ¿Verdad? ¿Cómo atenta eso contra el amor fraterno? Bueno, eso es una consecuencia del reconocernos pecadores, ¿verdad? Los argumentos históricos en la Didache del año 70 después de Cristo, tenemos que en la reunión de los fieles se confesaron nuestros pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la vida, ¿verdad? Y esta situación de confesar pecados no solamente se encontraba en los cristianos, y en la secta, perdón, y en las escuelas fariseicas, sino que también es común en los saduceos, ¿verdad? En los samaritanos y en los esenios. De tal manera que todas esas escuelas que se separan de alguna manera de la raíz judaica, también se encuentra este rito o esta situación del reconocimiento de los pecados y la declaración pública de los pecados. Dice, reunidos cada día del Señor, romped el pan y de gracias después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Argumentos históricos, tenemos a San Cipriano de Cartago, que dice que el perdón de los pecados puede tener lugar únicamente a través de los sacerdotes, en ese tiempo llamados presbíteros. Y Orígenes 2:44 dice, declarando su pecado al sacerdote del Señor. Aquí vemos Orígenes, es de la escuela latina,
y de la escuela alejandrina. Aquí tenemos dos padres de la iglesia de dos escuelas distintas que piensan exactamente igual. Lo que luego será la iglesia ortodoxa, ahí tiene su raíz, y lo que luego la iglesia católica romana, también tenemos su raíz en San Cipriano. Los argumentos históricos de San Ambrosio: el derecho es dado solamente a los sacerdotes. San Agustín: que nadie diga cumplo la penitencia secretamente ante Dios. ¿Acaso se dijo sin motivo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo? Entonces, vamos a irnos a los argumentos lógicos de la confesión, que dice así: en el nombre del Padre y del Hijo se hace. El sacerdote está en una relación, ¿verdad?, con el corazón para que se pueda repetir. Se le pide la bendición al Padre, los pecados se dicen, el sacerdote le da algunos consejos y pone una penitencia. Hay algunos sacerdotes hoy día que dan guía espiritual dentro de la confesión. O sea, a mí me parece, y eso yo lo he hablado con algunos sacerdotes y con teólogos, que lo correcto, o sea, que no hay nada malo en que den guía espiritual, o sea, no hay nada malo en ello, pero que sí deberían de cerrar primero el ejercicio del sacramento de la confesión, y una vez hecho eso, pues entonces que si quieren ayudar a la persona, como lo hacen muchos sacerdotes, pues en buena hora es un acto de misericordia. Álvaro, Miguel, sí, soy yo. Álvaro, adelante. sí, respecto a ese punto que dice usted, el otro día, bueno, hace un tiempo más bien, llevamos en la pastoral ahí un curso de teología y hablaba un padre sobre eso, de que si uno se confiesa o recibe dirección. Ajá. Y él decía que son dos cosas separadas, o sea, que uno puede ir al sacerdote y decirle, vengo a confesarme, ok, entonces usted se confiesa. Y después de que se confesó y de la producción, ahora sí, en la guía espiritual. Pero son cosas totalmente separadas y él tiene que saber que efectivamente tienen que hacerse por separado. O sea, un tema es la confesión, el sacramento, ¿verdad?, de la reconciliación, y otro tema es la dirección espiritual que ya puede venir después, pero por separado. Sí, correcto. Entonces me alegra que estemos en la misma sintonía, ese padre y yo. Entonces vemos que la absolución de los pecados hay una opción, y luego vemos la unción de los enfermos, que antes del concilio se llamaba extrema unción, y solo se impartía a los enfermos cerca de la muerte. Hoy día ya no se hace así, se hace a personas que pueden no estar necesariamente cerca de la muerte, pero sí estar con una situación grave, un aquejamiento grave, por ejemplo alguien con COVID, en un día como momentos sí puede recibir una unción. Hay personas que han recibido muchas veces en su vida la unción de los enfermos, y eso no hay ningún problema sacramental por eso. Es plenamente bíblico el término Mesaya, de significación ungido, se aplicó al que iba a reunir la triple unción de rey, profeta y sacerdote. Es algo que ya vimos y que podemos pasar. La unción en el Antiguo Testamento, el rey era ungido, o sea, el uso del crisma, del aceite, ese medio visible para llegar a un elemento sobrenatural, pues se daba desde entonces, y incluso los reyes se ungen, ¿verdad? Entonces muy cercana a data. El aceite, además de envolver en sí la idea de fuerza, se emplea también como medicina, por supuesto, es un ungüento también. Es normal en la Biblia ver que se ungían las heridas de las personas. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana, golpes, magulladuras, heridas frescas ni cerradas, ni vendadas ni ablandadas, dice Isaías 1:6. Ignacio. Ok, la institución del sacramento en el Nuevo Testamento es practicada por Jesús. Se le presenta a un sordo que hablaba con dificultad, le ruegan y ponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, éfata, que si quiere decir, ábrete. Algunos dicen éfata, otros dicen éfeta, pero lo que significa es ábrete. Se abrieron sus oídos
que al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó a que a nadie se lo contaran, pero cuando se lo prohibían, tanto más ellos publicaban con Marcos. En otro lugar, se ve que Jesús también usa barro, ¿verdad? Y agua para la sanación. Entonces, variadas son las recetas de maneras insistentes. La visita a los enfermos se recomienda en los salmos. Es instituido por Cristo en la iglesia, eso lo podemos ver en Marcos 6, del 7 al 13, que dice, llamando así a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les decía que podían echar demonios y ungiendo con óleo a muchos enfermos los curaban. Entonces vemos que la unción del óleo, crisma, era un elemento litúrgico o ritual antes de la sanación de la persona. Entonces vemos que eso es un sacramento que ya existía y que es conservado por la iglesia. En Santiago 5 dice, alguno entre vosotros enferma, haga llamar a los presbíteros. Esto ya lo vimos antes. En la unción de los enfermos lo encontramos en el catecismo, en el 15:11, y nos dice que esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos, y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago Apóstol y hermano del Señor, tal como lo vimos antes. Entonces, nuestra iglesia simplemente lo que hace a través del catecismo es receptar a través del poder magisterial que tiene lo que Cristo ya había establecido. Sobre los signos, eso ya se los expliqué al principio, ya lo vimos. Los beneficios, ya los vimos. ¿Quiénes son los receptores del sacramento? Ya los vimos. Los efectos del sacramento, ya los vimos. Vamos a ver estos que me parece que sí vale esos minutos que podemos ver. Ya vimos que uno de los efectos es el consuelo y la paz, ese ya lo vimos. El perdón de los pecados queda clarísimo. Y también la unión a la pasión de Cristo. Esto es muy importante. Esto ya es un aspecto donde ya dejamos y entra en una situación más mística de uno de los efectos del sacramento. La unión a la pasión de Cristo se recibe a la fuerza y el don para unirse con Cristo en su pasión y alcanzar los frutos redentores del Salvador. Por eso, y alguna hermana nos preguntaba por ahí, es la penitencia. La penitencia es una forma de unirme a la pasión de Cristo. Una preparación que es para el paso a la vida eterna, porque quien busca a Cristo y muere por Cristo, no muere, sino que más bien vive, ¿verdad? Y esta unción ofrece un escudo para defenderse de los últimos combates y entrar en la casa del Padre. Así es. Es importante tener en cuenta y debe buscarse. Si usted quiere mucho a un familiar que está enfermo, que está moribundo, si usted se quiere a sí mismo, y se encuentra en esa situación, pues va a pedir y va a querer que sea ungido, porque mayor gracia sacramental va a tener usted y va a vivir. Y desde una cosecha personal le puedo decir que menos purgatorio va a tener que pagar también. La celebración del sacramento como tal se administra dentro de una celebración litúrgica, eso lo hace el sacerdote, y solo los sacerdotes, obispos y presbíteros pueden administrarlo. Eso significa que un diácono no puede administrarlo. La liturgia sacramental en su forma renovada concuerda con lo que dice la Carta de Santiago y lo encontramos en el manual litúrgico de los sacerdotes. La celebración del sacramento quedó fijado en la Constitución Apostólica de Pablo VI, el Sacram Untionem, y ahí yo los envío para que puedan leer esto y entender aún con mayor amplitud. Después de 5 minutos después de la hora, doy por terminada esta charla. Les agradezco mucho el tiempo que hayan utilizado para ponerme atención y espero por la gracia de Dios que los efectos y los frutos del Espíritu Santo actúen no por lo que yo diga, sino por lo que se haga la voluntad de Dios y para la honra y gloria de la Iglesia, de nuestra Sagrada, de Dios, de la Santísima Trinidad y de nosotros mismos. Gracias. Muchísimas gracias, Alvarito. Eh, Hermano Renier, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Reinier. Reinier, vi que así por sobremanera se dio algún intercambio de ideas en los chats.
para efectos Ujú. de que ese material no se pierda y que pueda quedar acá en la grabación, especialmente para los hermanos que luego van a estar viendo esta grabación. ¿Podrías compartirnos, por favor, qué parte de lo que se estuvo discutiendo también en los chats? Sí, bueno, aquí en el chat de la presentación como tal, no ha habido mucha pregunta, solo hay un par de consultas que ya ahorita vamos a indicar, pero en general ahí no hubo tanta interacción, ¿verdad? Y del otro lado, en el WhatsApp, surgió ahí un poquito la duda mía, ¿verdad? Con Roger, porque como él tiene ascendencia judía, entonces ahí estuvimos conversando un poco sobre el término de hijo de hombre, Ujú. que, que se refiere mucho a Jesús, ¿verdad? Entonces ahí preguntaban que por qué, si eso es como degradarse de Dios a hombre, ¿verdad? Sin embargo, ahí nos comentaba Roger, que es un término mesiánico, muy utilizado en el Antiguo Testamento y que Jesús como Mesías obviamente asume. Entonces, por ahí un poquito de la discusión, ¿verdad? En cuanto a discusión, no, vamos, El, la enseñanza, el diálogo. el tema, ajá, que hubo ahí por WhatsApp. Ujú. Em, sí, Ok, gracias, Reinier. Hermanos, no sé si alguien desea hacer uso de la palabra, em, algo que tal vez no haya quedado claro con respecto a a la presentación de hoy. perdón, Weiler, y Ujú, respecto a la... Tal vez para ampliar un poquito sobre ese tema del Hijo del Hombre. ujú, Hay dos vinculaciones históricas judaicas que podrían hablarse. Una es, bueno, la relación davídica que existe. Recordemos que las profecías se planteaban que el Mesías va a ser de la casa de David, y también en un profeta Daniel encontramos ya textos apocalípticos. Recordemos que los textos apocalípticos no solo están en el libro de las Revelaciones o en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, sino que las encontramos muy vívidas y muy interesantes en el libro de Daniel, y ahí de manera clara y contundente el que vence a Satanás, el que vence a las bestias, es un hombre que es el Hijo del Hombre, así se le llama. El Hijo del Hombre viene y triunfa. Entonces Jesús, obviamente, para ligarse a las profecías, él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Recordemos que Dios, perdón, que Jesús, en la segunda persona del Espíritu Santo, se sabe a sí mismo, porque lo es, el que viene a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, él se los recuerda constantemente en ese lenguaje profético que él usa en el Nuevo Testamento, bueno, y que es receptado en el Nuevo Testamento, y toda la infinidad de veces que probablemente lo usó y que no se encuentra escrito en el canon bíblico. gracias, Alvarito. El hermano Ronald me pidió el uso de la palabra, el micrófono. Entonces, hermano Ronald, si puedes abrir tu micrófono y comentar qué es lo que nos quieres compartir. Eh, sí, gracias. No es excelente exposición la de don Álvaro, pero sí me dejó una, una que otra duda. Pero, por ejemplo, es en cuanto a la confesión, para que sea válida, examen de conciencia, contrición y arrepentimiento, dolor por los pecados. Propósito de enmienda, decir los pecados a confesar y cumplir la penitencia. Lo extraño es, y está muy cerca de ti, no voy a decir la iglesia exactamente, pero las veces que me he confesado, y eso, después de haber hecho la confirma, resulta ser que la penitencia, yo mismo me quedé extrañado las veces que fui a confesarme y no me hicieron ningún tipo de penitencia. Y yo tengo que confesarlo, por eso incluso, no sé, será que Dios quiso que la confesión hiciera ya mayorcito, pero me vine a dar cuenta por medio de una misa que yo no estaba, me quedó el gusanito y me di cuenta que no estaba confirmado. Y pese a que hice la confirma en Guadalupe, sí me extrañó de que posterior a eso seguí confesándome, y los curas con los que me he confesado
no me pusieron para nada la penitencia. Yo recuerdo de niño que sí, que cuando me confesaba, le decían a uno, vaya, récese varios Padres Nuestros, varias Aves Marías, y como tenía tantos años de no confesarme, para ser sincero, pues me quedé extrañado. Y ahora que escucho a don Álvaro, eh, creí, yo imaginé que eso había sido reformado, pero a mí no me, ¿qué validez tiene la confesión si no me impusieron ninguna penitencia? Gracias, La Ronald. penitencia, yo no sé si Rainier quiere contestar No, eso él o está contesto yo, Alvarito, o tranquilo. como prefiera. Que la penitencia es parte del orden sacramental, o sea, del orden me refiero a alineamiento, ¿verdad? Que existe en toda confesión, en toda reconciliación, sacramento de la reconciliación. Así lo ordena la iglesia. Eh, lo que pasa es que últimamente algunos sacerdotes y algunas tendencias no ortodoxas de la iglesia tratan de quitar todo lo que signifique dolor, ¿verdad? De los sacramentos incluso de la vida pastoral y demás. Eso es un error. O sea, la negación del sufrimiento, la negación de la penitencia, eh, eh, no permite que tenga ese efecto que yo les planteé hace un momento, que es unirnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el efecto de la penitencia, y además de que desde el punto de vista, obviamente, Skinner y Watson como psicólogos no existían en aquel momento, pero evidentemente ya sabemos que desde el punto de vista conductista, pues también la penitencia tiene un efecto, ¿verdad? A través de la historia, a través de la Biblia, nos dice que los azotes y demás sirven para corregir a la persona. Bueno, evidentemente son cosas que han cambiado históricamente, pero que no le quitan el elemento esencial, que es ese disconfort de la penitencia que debe estar presente para unirnos a Cristo. Y es un error, en mi criterio, quitar esa parte, porque es quitar una parte importante. Ahora, Ronald, no se preocupe, si usted no le pusieron penitencia, sus pecados sí fueron perdonados, porque sus pecados son perdonados desde el momento en que a usted se le absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted me dice que no lo absolvieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted no fue confesado, Ronald. Así estaría. Disculpe, disculpe la molestia, pero en el caso, como le soy sincero, como pasaron tantos años por motivos que no vienen al caso, pero, pero, ¿qué pasa cuando la persona se confiesa después de muchos años y después, haciendo un examen de conciencia, se da cuenta que no ha confesado ciertos pecados? ¿Pues válida esa confesión? ¿O tendría Sí, que ir a... no, la confesión es válida O por los digamos, pecados. discúlpeme don Álvaro, discúlpeme para aterrizar bien. ¿Qué pasa si me muero hoy y resulta ser que yo me estoy acordando de lo que hice y nunca lo confesé? Sí, ok. Eso es un misterio. O sea, nadie le puede decir a usted que se va a condenar, porque el poder sobre su condena o su salvación la tiene Dios. Y Dios es todopoderoso, y nosotros simplemente podemos decir que debemos evitar a toda costa morir en pecado mortal, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, en cuanto al primer punto, que es muy común, usted va, se confiesa y no se acuerda de un pecado, y luego cuando va por la puerta o cuando va entrando a la universidad se acuerda de un pecado, la confesión es válida para los pecados que usted confesó. Simplemente la próxima confesión agrega ese pecado que usted no declaró, y no hay mala fe en eso. Entonces, que para que haya pecado tiene que haber un conocimiento, ¿verdad?, de la situación. Y en el caso de que si usted se muere, eh, digamos, en el hecho de su muerte, sin el sacramento de la reconciliación, pero usted siente arrepentimiento, normalmente, o sea, lo que se acepta es que usted recibe el perdón de Dios, porque hay misericordia, y como dice muy bien Nidia Calvo, Dios conoce el corazón del hombre.
pero esas son situaciones extremas, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de un niño que está muriendo y no hay un sacerdote cerca, entonces en esos casos yo mismo puedo bautizar al niño, y esto es una situación extrema, ¿verdad? Yo creo que también se aplicaría al caso de del sacramento de la reconciliación, así como usted lo plantea. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. ¿Algún otro ¿Me hermano? dejan, ay, Ujú. ¿me dejan añadir algo? Dale, por favor. ¿Puedo añadir algo? Ujú. Mire, supongamos, hermano Ronald, de que usted está en la fila de la comunión y en ese momento en el que se acerca a recibir a Jesús sacramentado, usted se acuerda de un pecado mortal. En ese momento, no confesado, no porque usted no haya querido confesárselo, sino porque se olvidó y en ese momento se acordó. Siga en la fila, reciba a Jesús y cuando vuelva a confesarse, se confiesa ese pecado. No se prive de la comunión. Dios lo ama. Siga en esa fila, reciba a Jesús sacramentado, porque Dios es más grande que el pecado. Cuando usted pueda volver a confesarse, si se puede confesar el mismo día, espectacular. Si se confiesa el día siguiente, muy bien. No se prive de la comunión. Y lo segundo que me gustaría añadir, disculpen, lo segundo que me gustaría añadir es que en la confesión hay dos tipos de dolor de pecados. Uno, el que dijo muy bien el hermano Álvaro, de la contrición, donde la oración es muy clara, con me pesa, Señor mío, haberte ofendido porque estás en la cruz. Es una oración de amor y me pesa el pecado por el amor a Cristo. Y esa es la mejor dolor que podemos tener en el momento de confesarnos. Pero también sirve la aflicción. ¿Qué es la aflicción? Me pesa, Señor mío, haber pecado porque si no me arrepiento, me voy a ir al infierno. O sea, por el temor. Eso basta para la confesión. No es lo mejor, es mejor la contrición, pero basta la aflicción. Perfecto, hermano. Muchísimas Sí, gracias. Ajá, Alvarito. sí, tal vez para agregar ahí, muy bien, le agradezco al hermano que usa, es que dice Marisol, me imagino que usa el teléfono de la esposa o de la hermana, pero el, el, el asunto es, eso es absolutamente así porque, por ejemplo, Martín Lutero sufría de algo que se llamaba escrúpulos, que es lo que ya dije en otra charla. O sea, si uno vive con escrúpulos, es evidente y es claro que uno nunca va a recibir la Eucaristía y nunca va a ir a un sacramento de la conciliación bendiciendo todos los pecados, porque uno peca cada rato. Y si uno pecara, si uno dijera todos los pecados que comete, probablemente pasaría 4 horas o 5 horas, como lo hacía Lutero con el confesor, ¿verdad? Lutero era muy estricto en eso. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Sí, el miedo al infierno, sí, el miedo el temor, no el miedo. El miedo no es de Dios. El temor al infierno o el temor al castigo, sí, la aflicción evidentemente es uno de los elementos que podría confluir o estar individualmente en la, en la confesión, en el sacramento de la reconciliación, y le agradezco mucho al hermano por ese planteamiento. Muchísimas gracias. ¿Algún hermano que desee comentar algo, algo que no quedó claro sobre el tema? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues creo que entonces estaríamos. Igual como les comentaba al inicio de la No, clase. simplemente quería, Ujú. quería nada más, perdón que te interrumpa, agradecer, ya me dijo un hermano que
es Manuel Carballo, de Chile. Muchas gracias, hermano, realmente de todo corazón. Dios lo bendiga mucho. Y Manuel Carballo, espero que siga aquí con nosotros en los siguientes temas. Gracias, Wilder, eso era. No, perfecto, Alvarito, gracias a ti. Recordarles nada más que estamos probando cómo nos va con el tema de ampliar un poco más la posibilidad de poder hacer este intercambio de ideas. Al final de la clase se cierra el chat para que todos podamos ir a descansar, pero mañana lo vamos a volver a abrir para que quede abierto durante el día, por si alguien desea comentar algo adicional con respecto al tema de esta noche. Em, si no hubiera nada más por el momento, entonces, hermano Reinier, tal vez si nos ayudas con la oración de cierre. Ok, ok, listos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado, esta enseñanza que hemos recibido por parte de nuestro hermano Álvaro y de todos los hermanos que también están unidos en este momento a través de Internet. Gracias, Señor, porque siempre aprendemos un poquito más sobre ti y especialmente, más que aprender, es llevar la vivencia de tu amor, de tu misericordia y de fomentar en nosotros, como el día de hoy hemos hablado, ese deseo de acudir a tu misericordia por medio de la confesión del pecado ante un sacerdote. Ayúdanos, Señor, a ser siempre humildes para saber que no podemos hacer nada sin ti y que nos da los medios para santificarnos, para crecer en la gracia, para llegar al cielo donde estás tú, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Bendícenos siempre. Acompáñanos en esta noche para que podamos descansar y mañana levantarnos con alegría y con gozo a seguir sirviéndote. Gracias, Señor. Amén. 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 Reinier, tu mensaje de despedida. No, que muy bonita el tema, como siempre, ¿verdad? Alvarito, siempre con sus introducciones extensas, realmente le pone mucho matiz al tema y muy bien todo el desarrollo del tema. Y ahí nada más hay un pequeño detalle, alguien dejó por ahí una consulta de que a veces ponen rezar el rosario como penitencia, y en realidad eso dice que no es penitencia. Y es que no siempre es algo totalmente catastrófico lo que uno le piden de penitencia, ¿verdad? Muchas veces lo que se pide es enmendar. Entonces, ¿verdad? Si gusta mañana podemos tomar el tema de nuevo en el chat. Y que todos pasen buenas noches y nos vemos si Dios quiere en 8 días. Hasta luego. Gracias, Reinier. Alvarito, tu mensaje de despedida. Bueno, simplemente agradecer mucho a las personas que se conectaron y pedirles perseverancia, porque el que persevera alcanza. Bendiciones para todos y un abrazo fraterno. Gracias, Alvarito. De parte mía, entonces, me gustaría invitarlos nada más a que nos acompañen, si Dios así nos lo permite, al tema de la próxima semana, donde, les voy a ser sinceros, vamos a hablar uno de mis temas favoritos. Vamos a hablar sobre por qué los curas no se casan. Seguimos con nuestro bloque de sacramentos y vamos a hablar sobre el orden sacerdotal y el celibato de los sacerdotes. ¿Por qué los curas no se casan? Ahí nos va a estar acompañando el hermano Reinier, si Dios así lo permite. De parte del Ministerio de Apologética Católica, San Francisco de Sales, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Si Dios lo permite, mañana en la mañana estaremos subiendo la grabación y nos vemos la próxima semana. Mañana, en horas de la mañana, abrimos de nuevo el chat para continuar la conversación, si alguien así lo desea. Que pasen todos muy buenas y santas noches.